como les decía en el segmento anterior, está muy en boga utilizar el pretexto de proteger al pueblo para justificar algunas medidas económicas o las medidas económicas. Y yo me preguntaba si eso tenía que ver con el concepto médico de la sobreprotección del infante. Entonces habría que, voy a citar pues, la sobreprotección es uno de los criterios equivocados más comunes en la crianza y educación ejercida de los hijos, con la intención de que tengan una vida más fácil, cómoda, feliz y exenta de riesgos. La consecuencia de ello es que los infantes no aprenden a desenvolverse con normalidad en las condiciones habituales, las cuales tendrá que afrontar necesariamente el día de mañana. En el caso nuestro, el pueblo sobreprotegido, eso es sobreprotegido entre comillas, porque uno no sabe si lo protegen o lo desprotegen, si se va por la vía de que todos se lo den. Se desvirtúa entonces el concepto de protección de los trabajadores. Yo percibo que apenas con el anuncio de los ajustes, esto es otra cosa, es necesario informar la verdad. Están dando, hay mucha celebración, pues. Y se olvidan que apenas se anunciaron el alza de precios. Bueno, estos se dispararon. El alza de precios no, las medidas, pues, se dispararon, amenazando con dejar sin efecto lo que podrían ser logros de la estabilización previstos con la aplicación de las medidas. Por cierto, ministro o vicepresidente, no sabe si es ministro de Finanzas, si es vicepresidente. ¿Usted sabía que el déficit fiscal sobrepasa los puntos, casi 16 puntos del PIB, Producto Interno Bruto? ¿Acaso no le dice nada de esa brecha existente entre los ingresos y los gastos fiscales? ¿Hay entendido de la materia apreciando que ni siquiera con el alza de los precios de los combustibles, el IVA y otras imposiciones tributarias, ese gasto se va a reducir de forma significativa y que por el contrario, con el desproporcionado aumento del salario, que es otra cosa que no entendemos, el salario mínimo y los bonos y subsidios, el déficit fiscal va a tomar un ascenso insospechado. En cuanto a los trabajadores, les aguarda, perdónenme la expresión, les aguarda la emboscada de las nuevas tarifas para los servicios de luz, agua, gas y telecomunicaciones. Todavía no se ha hablado de eso. Todavía no se ha hablado de los grandes problemas que se están presentando, sobre todo a los niveles de la clase media, los grandes problemas que se están presentando con los condominios. ¿Quién va a pagar al conserje la vigilancia, los sueldos esos, el salario mínimo llevado de 12 millones a 184 millones de bolívares? Es increíble. 1.800, yo pensaba que era hasta una equivocación del presidente de la República. 1.800 bolívares soberanos. Multiplicado, bueno, 180 creo que va por allí, millones de bolívares de los viejos. Ustedes se imaginan. Se presenta, compañero vicepresidente de la área económica, una realidad que poco o nada ayuda. No olvide que ella es todo aquello que es efectivo. La realidad es todo aquello que es efectivo. Es decir, que tiene un valor en un sentido práctico. Lo opuesto sería lo ilusorio. No desestime, vicepresidente Tarek El-Aissami, que lo complicado se presenta cuando lo ilusorio se confunde con la realidad. Yo digo en este sentido que se presentaron
la última, lo explicó el presidente, lo último fueron las regulaciones a los precios. Oye, no nos vayan a hablar de eso, chicos. Si el día que se hicieron, el día que se anunciaron las medidas, al día siguiente todo costaba 2 y 3 veces más de lo que, sin haber llegado todavía al aumento del alza de la gasolina, de los precios de la gasolina. Sin haber llegado a ese aumento, ya todo costaba el doble y el triple. Y entonces, yo escuchaba en estos días, y voy a hacer una apreciación sobre esto, a un señor que se llama Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy, no sé si es Blanco. Es constituyente. Que bueno, que esto es una guerra de clase. Que vamos a la... Señores, dejen de estar repitiendo clichés. No abusen de la cuestión ideológica. Muchas veces cuando son ignorantes sobre esa cuestión. Vamos a una lucha de clases. Esto es un enfrentamiento entre comerciantes, empresarios y trabajadores. Vamos a las calles con nuestro ejército de pueblo a cerrar todos los negocios que encontremos que estén abusando de los precios. Ese lenguaje no tiene cabida en este siglo XXI. No podemos estar fomentando el odio. No se trata de que uno va a ser suave, no. El Estado, esa es otra de las cuestiones fundamentales, debe recuperar su capacidad, su legalidad, su capacidad de aplicar la legalidad. No tenemos por qué recurrir al pueblo en avalancha, caminando por las calles, cerrando negocios y bajando Santa María, o viendo precios y metiendo presa a la gente. Me están hablando de un lenguaje de paz, y por otro lado me están hablando de un lenguaje de lucha de clase. Este señor, este constituyente, debería revisar lo que dice. Es lucirse. Pareciera que no pueden ver una cámara de televisión. Pareciera que estuviera, bueno, digo yo, en el tiempo pasado decíamos, no podemos ver una nevera abierta porque pensamos que es una cámara de televisión y empezamos a hablar con la nevera. Eso es grave. Y sobre todo cuando viene de gente que está manejando poder. Uno ve aquello y entonces... Y bueno, y otro programa también vi por allí. Tengo que llamar la atención. Yo sí menciono los nombres y no ando con esa tontería cuando se refieren a la verdad de Miguel. Dicen, bueno, dice un semanario por allí, pero no dicen el nombre. Yo voy a ir a unos compromisos, vamos a ir a unos compromisos y al regreso le voy a decir cuál es el programa y qué hicieron. Que no, coño.